Pues yo sé que lo que llaman en Bogotá ahora el cosquilleo es muy aburridor. A uno de mis colaboradores en medio del cosquilleo le quitaron un computador portátil y ni se dio cuenta. Pero no lo hirieron. No quiero defender el robo, pero hay países donde lo roban a usted, pero usted ningún riesgo de que lo maten por robarle el celular. En América Latina no es una probabilidad grande, pero hay casos, se presentan casos de gente que matan por robarle el celular. O sea, son como peldaños distintos. O sea, insisto, no hay que robar. El robo es muy desagradable, el que pierde algo por robo le duele, sufre, pierde confianza. Lo más doloroso es que después anda uno cuidando los con la paranoia además. Sí, claro. Exacto. Entonces el robo también o sea, se pueden construir argumentos contra el robo, pero matar es, o sea, uno casi que podría decir que el único pecado mortal y el único pecado capital, pecado es matar. Y tratar de traducir eso a un lenguaje que no es religioso, sino que es un entendimiento ya de ciudadanía, de ciudadanos. Ese derecho a la vida, inviolable, ¿cuál es su concepto sobre el aborto? El aborto es una discusión complicadísima desde la historia de la teología. Santo Tomás escribió en algunos de sus textos que el alma llegaba al feto como en la semana 14. Si eso siguiera siendo la doctrina de la Iglesia Católica, no habría discusión entre feministas e Iglesia. Sí. ¿Cuándo comienza la vida? La vida humana claramente no es solo biología. O sea, es biología más lo que se llamaba antes espíritu o alma, que hoy en día se puede interpretar como existencia simbólica, como existencia en el lenguaje. Es decir, usted está embarazada, empezamos a hablar del ser humano que se está formando, empezamos a hablarle, le ponemos nombres, ya empezamos a volverlo ser humano. Entonces me parece que interrumpir el embarazo en las últimas semanas del mismo solo se debe hacer bajo precauciones médicas extremas. Ahora, si en el mundo se contaran como homicidios los abortos, entonces Estados Unidos, Canadá y Europa serían los países más asesinos de la historia de la humanidad, porque digamos en Colombia las cifras de homicidios son 20.000 homicidios por año, ahí hemos llegado a 30, los abortos por año son 350.000. Entonces, si llamamos asesinato un aborto, estamos pifiados. Entre otras cosas, fue aquí en Pereira donde con el rector de la Católica llegamos a un acuerdo, después de una discusión muy álgida sobre el tema. Le dije, ¿usted quiere bajar esa cifra de 350.000 abortos por año? Me dijo, sí. Le dije, yo también. O sea, que haya menos abortos. Ahora, yo no asimilo un aborto a un asesinato, porque es un ser humano en formación, es decir, no creo que el que se junte un óvulo con un espermatozoide genere humanidad, genera la base biológica de la humanidad, pero se necesita lenguaje, se necesita cultura, se necesita mundo simbólico, se necesita existir para otros, para tener existencia humana. De las cosas que a mí también me llaman mucho la atención es que usted aprende a leer a los 2 años. ¿Y cómo hace si uno a los 2 años no logra ni siquiera a veces identificar las letras? Pues mis papás, en la época en que había feria exposición, cortaban letras en cartón. No había letraset ni había computador, que hoy en día esos avisos se hacen facilísimo. Sí. Tocaba cortar cada letra, dibujarla en cartulina y luego cortarla. Las letras que quedaban con algún defectico, allá le va una A, allá le va una B. Ah, mire, formó BA. O escriba su nombre. O sea, mientras ellos trabajaban, incluso por la dificultad de sus condiciones materiales, les tocaba tenerme al pie. Y entonces se las arreglaban para que yo no estorbara el trabajo, pero fuera aprendiendo. Entonces, con esas letras de cartón que venían del trabajo de ellos, fue que aprendí a leer. Y también ayudaba la lectura antes de dormirme de mi madre, pero ahí sobre todo era importante no que mi mamá me leyera, sino que yo a veces pudiera seguir dónde iba y la última palabra, antes de que ella me la leyera, ya la adivinara. Entonces, adelantarse uno a la lectura del adulto también sirve. Ahora,
pues mi madre también me enseñó a sentir culpa, eso es un tema de otro programa. Pero... Yo hasta pensé que las ganas de montar en bicicleta también se la había sacado, porque hay un ciclista muy famoso en Lituania que es Remigio Lupeiski. Sí, Lituania es muy plana, entonces los ciclistas lituanos son buenos para lo plano. Mi mamá es más de pelo un poco más café y de ojos marrones, o sea, salí un poco más parecido a mi padre. Pero en el carácter, en el modo de ser, pues tal vez porque mi papá murió en el 66 cuando tenía 44 años y yo 12 años, pues tal vez, 14, perdón. Como yo tenía 14 años, pues su influencia paró. En cambio, a mi mamá le tocó luego asumir como los dos roles y pues finalmente, por ejemplo, mi letra se parecía mucho a la de mi papá y cambió con la muerte de él y se volvió más parecida a la de mi mamá. Pues cambió a los pocos años. Pero tuvo oportunidad de vivir allá en Lituania. No, yo he estado en Lituania solo 2 veces, una vez como en el 74, durante el régimen todavía de ocupación rusa, pero ya estaba como en crisis, le esculcaban a uno los apuntes que uno sacaba, entonces uno sentía como la debilidad del sistema. Entonces le llevaron todas las cartas, las devolvieron como 1 hora después. Y estuve hace como 3 años en una conferencia sobre caos y orden, una cosa muy interesante con matemáticos, psiquiatras, directores de teatro, o sea, tratando de entender si las teorías matemáticas o filosóficas sobre caos y orden pueden servirle a empresarios hoy en día para defenderse en un mundo que es bastante caótico. Yo no he podido saber si usted es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. ¿Usted qué tendencia tiene? ¿Política? Sí, mire, sobre esta cinta no hay, digamos, si se para usted aquí parecería ser el borde derecho. Sí. Me voy caminando por ese borde y salgo a lo que parecía ser el otro lado. Sí. Entonces, esta figura tiene un solo borde y tiene una sola cara. Y si usted la recorre, está unido. Lo que nos diferencia es puntual, es parcial, es decir, nunca hay guerra total. Hay gente que se imagina que una guerra total, pero siempre entre los dos enemigos hay un terreno común. Hombre y mujer parecen ser seres humanos muy distintos, pero son seres humanos, tienen lenguaje en común, tienen la posibilidad de, o sea, usted puede por un lado subrayar todas las diferencias, pero por otro lado puede decir en común tenemos también muchísimo. Lo bonito es que si la sociedad es así como esto, estamos del mismo lado, aunque no nos guste. O sea, yo puedo detestar a alguien, pero debo reconocer que tiene en cosas lo básico buenas y malas. Tenemos cosas en común. O sea, si él camina o yo camino, nos encontraremos del mismo lado. Sí, lo que pasa es que la pregunta por la posición política es más importante porque es más universal. Pero en Colombia defender la vida es ser de izquierda o ser de derecha. Yo creo que a la vida en Colombia hay que defenderlo contra cierta izquierda, contra cierta derecha, que claramente han impulsado la mutua matazón, o sea, las dos extremas. Ahora, en economía, yo he cobrado más impuestos y he logrado que en Bogotá la gente incluso pague impuestos voluntarios. Pues sobre todo la mitad de la empresa de energía que se pudo vender a muy buen precio, entonces la ciudad consiguió más de 1 año de ingresos extra, pero digamos en lo económico hay que ser heterodoxo, o sea, yo a veces comparo con manejar, uno nunca diría me comprometo a manejar girando el timón siempre a la derecha, o me comprometo a gobernar girando el timón siempre a la izquierda, uno daría vueltas, entonces para manejar uno debe estar dispuesto a tomar medidas de izquierda y medidas de derecha. Y sin agüero, o sea, hay empresas que no tienen salvación como empresas públicas, entonces hay que venderlas, hay que rematarlas, hay que hacer algo. Hay otras empresas públicas que lo hacen bien y hay que fortalecerlas.